Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Después de los sustos y las sorpresas de los lunes, los martes empiezan a ser los días en los que nos queda la pregunta de por qué pasa lo que pasa. Del apagón del lunes pasado seguimos sin saber la razón concreta y del robo que ayer dejó tirados a miles de pasajeros. Se sigue investigando si fue eso, un robo y un problema con la catenaria, o si fue un sabotaje, como apuntó en este mismo programa el ministro Óscar Puente. Ministro que parecía tenerlo claro. Son 4 robos de cable de escasísimo valor en 4 puntos distintos. Es una acción bastante coordinada. Quien lo hacía sabía perfectamente dónde iba, porque es una zona donde no hay cámaras y bueno, pues Pero el caso es que la investigación de la Guardia Civil está en curso todavía, y es verdad que quien robó el cable fue a robarlo en zonas donde no había cámaras de seguridad, pero esa investigación no apunta, con lo que se sabe por el momento, a esa opción del sabotaje. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. De la posibilidad del sabotaje habló también en la SER anoche el portavoz del PP, Borja Semper, que estuvo con Aimar en Hora 25. No, lo que llama la atención es la determinación, la rotundidad con la que el ministro Puente está afirmando como hipótesis más factible que se trató de un sabotaje. No entendemos muy bien, además, tampoco la orientación o la necesidad de hacerlo, ¿no? Parece claro que el robo de cobre es demasiado habitual. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De la investigación, ¿qué se sabe? Bueno, pues se sabe dónde y cómo asaltaron la red ferroviaria, pero se desconoce aún quién y para qué. La Guardia Civil de momento lo investiga como un robo, sin más. No menciona la hipótesis del sabotaje. De hecho, si estuviese tan claro el móvil del boicot, habría entrado en juego el CNI y, según ha sabido la SER, el Servicio Secreto Español de momento no se ha incorporado a esta investigación. El ministro de Transportes visitó ayer una de las zonas vandalizadas y no fue tan categórico como lo fue aquí en la SER. Mantiene ahora que hay 2 hipótesis, la económica y la de hacer daño, y no se puede descartar, dice, al 100% ninguna de las 2, aunque se sigue inclinando por el sabotaje. Primero, por el escaso valor de los 150 metros de cable que se llevaron, apenas 300 euros, y segundo, porque se cortó un cable muy útil para la seguridad ferroviaria que permite monitorizar en tiempo real por dónde pasan los trenes. Lo que sí está claro, Ángels, es que los asaltantes sabían lo que hacían, atacaron de forma simultánea 5 puntos con cajas de seguridad, eran zonas ciegas, no había cámaras de seguridad, pero sí estaban protegidos con vallas de alambre de espino que abrieron con cizallas para poder penetrar y robar el cable. Javi, gracias. Un abrazo. Del otro asunto del apagón del que hablará mañana Pedro Sánchez en el Congreso, vamos sabiendo algunas cosas, aunque queda por saber aún lo más relevante, el motivo que provocó el fallo del suministro. Algunas de las cosas que vamos sabiendo de momento. Por ejemplo, que en el marco de las revisiones del protocolo de seguridad, que eso se va haciendo periódicamente, Red Eléctrica, sus técnicos, recomendaron al gobierno que adaptara el sistema eléctrico español ante el peso que van teniendo las energías renovables. Pero esos mismos técnicos que hicieron esta propuesta y que llegó en enero al Ministerio de Transición Ecológica no le daban tampoco mucha urgencia, porque proponían adaptar el sistema durante los próximos 5 años. Veremos si sale algún avance de la reunión que tiene esta mañana el Consejo de Ministros. El Gobierno tiene su propia investigación y ha decidido dejar fuera de ella a las compañías eléctricas. Adela Molina. Las empresas eléctricas se habían solicitado a través de AELEC, la asociación a la que pertenecen Endesa, Iberdrola o EDP, acceder a toda la información sobre el apagón y estar presentes en el comité que lo investiga. Entre otras razones, dicen, para garantizar la imparcialidad y eficacia en la determinación de las responsabilidades. El Gobierno lo ha rechazado. La vicepresidenta Agesen habló con la presidenta de AELEC para explicarle que ningún operador del sector eléctrico participa en la investigación. El comité, formado por el Gobierno para investigar lo ocurrido, va a volver a reunirse hoy en la sede de Red Eléctrica, como ya hizo el pasado sábado. Ayer se informó de un tercer evento previo al colapso del sistema, 19 segundos antes, localizado en el sur de España. En la sede del operador también estuvo recopilando ayer información el grupo de trabajo que investiga un posible fallo de ciberseguridad como causa del apagón y que prevé visitar también los distintos centros y operación del sistema eléctrico esta misma semana. El apagón fue el argumento que ha esgrimido el PP para poner distancia con el Gobierno. Estaban negociando el decreto contra los aranceles de Donald Trump, que esta semana tiene que convalidar el Congreso, pero el PP llegó a condicionar su apoyo a que el Gobierno apoyase a las centrales nucleares. Al final, el Partido Popular votará en contra de ese decreto. El Gobierno temió que el decreto pudiera llegar a caer por falta de apoyos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Pero ahora cuenta con que podrá sacarlo adelante gracias a que Podemos se va a abstener.
y también gracias al sí de Junts, que hará que por los pelos, pero con mayoría suficiente, el gobierno saque adelante este decreto. Porque del otro lado, y a pesar de los encuentros y del intercambio de propuestas del último mes con el gobierno, el PP votará no. Fuentes de la formación nos dicen que no solo es que el gobierno no haya aceptado algunas propuestas como las bajadas de impuestos o alargar la vida útil de las nucleares, en privado también reconocen que no lo apoyan porque no son muleta del gobierno, porque creen que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo es eso, cosa del Ejecutivo, y que primero tienen que ponerse de acuerdo con los socios antes de pedir apoyo al PP. Pero Ángels, a nadie se le escapa que en este contexto el PP, como ya ha hecho con otros decretos importantes como el de las pensiones, ha visto en su no una oportunidad de ahondar en la inestabilidad del gobierno con los socios e infringir así una dura derrota parlamentaria que finalmente salvará, como decimos, gracias a la abstención de Podemos y al sí de Junts. Josu, gracias. A vosotros. Aunque sea en la economía, donde el Gobierno y el PP parece que se acercan en torno a una operación que es clave para la banca, la OPA del BBVA al Sabadell. El presidente Pedro Sánchez anunció ayer, además en Barcelona, un paso muy poco habitual, de hecho es inédito. El Gobierno va a hacer una consulta pública para preguntar a los agentes sociales, a la ciudadanía y a quienes le representan qué le parece esta OPA que hace unos días validó la Comisión de la Competencia, aunque ahora tiene que decidir el Ejecutivo y en última instancia los accionistas. El Gobierno de España abrirá mañana una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. En el Partido Popular... Yo creo que esto debe ser una cuestión política, esto debe ser una cuestión de gestión, para que los españoles tengan las mejores condiciones posibles, para que los autónomos tengan las mejores condiciones posibles y las empresas tengan las mejores condiciones posibles. Evidentemente, si eso no se va a respetar, el Partido Popular estará en contra. Juan Bravo expresaba así ciertas reservas. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Someter a consulta pública no es un paso habitual, lo decíamos ahora, y a eso se suman los reparos del PP. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? La apertura de esta consulta pública no cambia ni los plazos ni tampoco la intención del Gobierno, pero sí permitirá al Ejecutivo recabar argumentos y opiniones básicamente en contra de esta OPA de BBVA sobre Sabadell, porque ya hemos escuchado a la mayoría de patronales, de empresas y a los sindicatos rechazar la compra de Sabadell por parte de BBVA. Hubo además unas 70 entidades que pidieron sin éxito ser escuchadas por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y que ahora sí podrán opinar y ser escuchadas por el Gobierno. Hay que recordar que el Ministerio de Economía tiene hasta el 23 de mayo para llevar al Consejo de Ministros ese dictamen de competencia y a partir de ese momento se abre un periodo de 30 días más en los que el Gobierno puede endurecer las condiciones para aprobar la operación, siempre utilizando criterios de interés general. No puede utilizar argumentos de excesiva concentración ni de competencia. Así que esta consulta pública lo que va a hacer es permitir escuchar a las asociaciones afectadas y darle al Gobierno más argumentos para rechazar esta operación. Jordi, gracias. Hasta luego. Es económica la medida que saldrá hoy del Consejo de Ministros, en realidad económica, sobre todo social, por el cambio que implica. El Gobierno tiene previsto aprobar esta mañana el proyecto de ley para reducir la jornada laboral y fijarla en las 37 horas y media a la semana. Ahora lo que falta es que ese proyecto tenga apoyos suficientes cuando llegue al Congreso. I Junts hem decidit per unanimitat que presentarem una esmena a la totalitat a una llei piensa presentar una enmienda a la totalidad. Míriam Nogueras acusa al Gobierno de no haber negociado y dice que esto ahora a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas les va a suponer una mala noticia. En un minuto les contamos las novedades de Gaza con el anuncio de Israel de que piensa conquistar y ocupar toda la franja. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Va a estar en este programa el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al que le vamos a poder preguntar qué le parece a Europa el último plan de Israel, con el que parece que pone al fin todas las cartas sobre la mesa. El gobierno de Netanyahu ya habla de ocupar, de tomar toda la franja. El plan lo aprobó ayer el gobierno de Israel, lo hizo por unanimidad, lo han llamado los carros de Gideón y supone ocupar la franja para quedársela. Es lo que han pedido siempre las voces más ultras de Israel, cuyo gobierno tiene su principal aliado internacional en Donald Trump, que llegó a recomendar, lo recordarán, tomar la franja para convertirla en un resort. Lo cierto es que mientras aprueba este plan, Israel sigue masacrando Gaza, ¿Bayo? Sí, se cumplen 50 días ya desde la ruptura del alto el fuego por parte del ejército de Netanyahu, que solo esta madrugada ha matado a otras 4 personas, incluido un niño, en distintos puntos de la franja. El mismo enclave palestino que el gobierno israelí reconoce ahora que pretende ocupar por completo y de manera indefinida.
Esta vez nuestros soldados no entrarán y después se retirarán, afirmaba ayer Benjamin Netanyahu en un mensaje en la red social X en la que anticipaba la llamada a filas de miles de reservistas que permanecerán en los territorios palestinos, dice, que tomen en ese enclave. Por fin conquistaremos Gaza y haremos limpieza, ya no temeremos a esa palabra ocupación, decía ayer jubiloso el ministro de Finanzas, el ultra Smotrich. El plan de Netanyahu tomará forma a partir del 15 de mayo si Hamás no libera antes a los 59 rehenes que continúan en su poder. De facto, va a suponer un nuevo desplazamiento forzoso de la población civil palestina, que además del arrasamiento de las bombas de su territorio, también sufre el bloqueo de la entrada humanitaria desde hace más de 2 meses. Hablaremos esta mañana de la dramática situación de Gaza con Antonio Costal, que podremos preguntar también por el avance de los partidos ultras, que como en el caso de Rumanía han ganado las elecciones. Le podremos preguntar cómo ve la situación política aquí en España o en Alemania, cuyo Parlamento va a elegir hoy a su nuevo canciller. A partir de las 9 empieza esa sesión del Bundestag. El conservador Friedrich Merz, con un discurso más duro con la inmigración, se convertirá en el nuevo primer ministro de la gran potencia europea después de la alianza que ayer mismo escenificó con los socialdemócratas y con el dilema de qué va a hacer con AfD, partido con 10 millones de votantes y al que los servicios de inteligencia han calificado como un partido extremista incompatible con el orden democrático de Alemania. Berlín, Carmen Viñas. Día grande hoy en el Parlamento alemán. Si todo sale según lo previsto, el líder democristiano, Friedrich Merz, se convertirá en el 10º canciller de la República Federal. Necesita mayoría absoluta en las 2 primeras votaciones, 316 votos. El bloque conservador y el socialdemócrata, que gobernarán en coalición, suman 328 escaños. A pesar del escaso margen, la elección de Merz en primera vuelta se considera bastante segura. Como paso previo, conservadores y socialdemócratas han firmado el acuerdo de coalición. Un pacto, según Merz, con el que el futuro gobierno pretende hacer avanzar el país con inversiones y reformas. También ha sido la despedida del canciller Olaf Scholz en una ceremonia militar anoche del más alto nivel. En einer Demokratie werden Ämter immer nur auf Zeit verliehen. En su discurso, el socialdemócrata ha apelado a la unidad de los ciudadanos como motor para la fortaleza del país y a la defensa de la democracia en estos tiempos difíciles. Y en Roma, a la pregunta de quién será el nuevo papa, empieza a acompañarla otra pregunta: ¿cuántos días durará el cónclave que empieza mañana y en el que los cardenales escogerán al sucesor de Francisco? Corresponsal Joan Solés. A partir de hoy se despliegan 4.000 policías que deberán garantizar la seguridad en territorio italiano. En la pequeña ciudad-estado han empezado a jurar que no desvelarán secretos los laicos y religiosos. En la Capilla Sistina hay ya preparadas las 12 mesas, los 133 asientos de los electores y la estufa de las fumatas. En la logia central de la basílica han colgado ya las cortinas rojas para el Habemus Papam, no fuera que esto ocurriera mañana mismo tras la primera votación. Será presto. Será rápida la elección, cree el cardenal Sacco de Bagdad. En 2 días, asegura. Pensaba en 3-4 giorni. En 3 o 4 días, según el chileno Chomalí. En la elección de Juan Pablo II hubo 8 votaciones en 3 días. En la elección de Benedicto XVI y de Francisco, 4 y 5 respectivamente, en 2 días. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La jueza de la Dana vuelve a invitar a Carlos Mazón a que declare de forma voluntaria en la investigación que está llevando a cabo sobre lo que pasó en Valencia aquel 29 de octubre. La magistrada no le puede imputar porque el presidente está aforado y de momento no ha dado traslado al Tribunal Superior de Justicia para que decida, en su mano está, si imputa o no a Carlos Mazón. En todo caso, la jueza de Catarroja lo que se hace es recordar que la instrucción no ha terminado todavía. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. Rechaza así la petición realizada por una de las acusaciones particulares porque la investigación está viva y aún hay diligencias pendientes. Recuerda que se le ha dado a Mazón la posibilidad de declarar de forma voluntaria como investigado a la vista de las denuncias y querellas formuladas contra él. La juez ha vuelto a rechazar la imputación en la causa de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, dado que la protección civil es competencia autonómica y la patente inactividad se produjo en ese ámbito, el autonómico. En un auto dictado ayer, la titular de Instrucción 3 de Catarroja reitera que la declaración de emergencia nacional ni se declaró estatalmente ni se propuso por parte de la Administración Autonómica Valenciana, de la que formaban parte los 2 únicos investigados hasta ahora en esta causa, que son la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y su entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Hoy también el juez del Supremo que investiga a José Luis Ábalos por el caso Koldo tomará declaración a la que fuera su pareja y Miss Asturias, Claudia Montes. Según un informe de la UCO, Montes pudo haber sido contratada irregularmente por la empresa Logirail, vinculada al Ministerio, gracias a la influencia del ex número 3 del PSOE. Y este viernes se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, en un aniversario marcado por la invasión rusa de Ucrania y por la tensión entre Estados Unidos y sus aliados históricos. En Reino Unido, los actos conmemorativos han empezado con un gran desfile militar. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El desfile de este lunes en Londres ha sido el pistoletazo de salida a una semana cargada de actos conmemorativos por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.300 soldados del ejército británico, miembros de la Guardia Real y efectivos de países de la OTAN y de la Commonwealth, además de un aplaudido regimiento de soldados ucranianos, han participado en este acto, que ha congregado a miles de personas con el objetivo de homenajear a los veteranos y a los que murieron defendiendo la libertad y los valores democráticos. Vivimos en un mundo complejo en el que tenemos que recordar las lecciones aprendidas, especialmente a los más jóvenes, para evitar que vuelvan a repetirse, explica Edmund, uno de los asistentes. El desfile ha estado presidido por los principales miembros de la familia real, con Carlos III a la cabeza, y por el primer ministro Keir Starmer, quien ha anunciado un nuevo programa de 60 millones de euros para apoyar a los veteranos de guerra. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir el análisis con Cristina Monge, Joan Subirats e Ignasi Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.